Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Eloísa Ortiz Vázquez, soy licenciada en quiropráctica y el día de hoy vamos a ver de manera como muy breve y concisa lo que es varo y valgo en extremidades inferiores. La extremidad en general y los segmentos y articulaciones en particular tienen ejes anatómicos morfológicos y mecánicos que le van a proporcionar esa estabilidad al cuerpo y a las articulaciones. Por ejemplo, el calcáneo está orientado a 15 grados con respecto al astrágalo y el astrágalo está orientado a 10 grados con respecto a tibia y peroné. A eso me refiero porque tienen ejes anatómicos morfológicos. ¿Okay? Esto es para darle una estabilidad, una fuerza y darle esos mecanismos o esa función de que el cuerpo, el esqueleto humano, pues es principalmente de sostén. ¿Ah? La pérdida de estos ejes ocasiona desalineaciones. ¿Ah? La desalineación siempre se valora tomando en cuenta como referencia el segmento proximal, o sea, el que está más arriba hacia cefálico, de ahí se determina lo proximal, que el de referencia, el antebrazo respecto al brazo, por ejemplo, la tibia con respecto al fémur, siendo el distal el que se desplaza. Siempre tengan en cuenta, por ejemplo, como un tubo, ustedes que mueven un tubo para hacer que el tubo vaya hacia un punto intermedio, ustedes tienen que moverlo de la extremidad superior para que esto suceda y viceversa. Si quieren guiarlo hacia un externo, se tienen que mover el punto más superior para que vaya hacia esa parte externa. Lo mismo pasa hacia superior, hacia inferior, hacia anterior y posterior, ¿no? Siempre el punto proximal es el que se va a mover para que salga como resultado que la parte más inferior es la que se vea afectada. En las extremidades, las desviaciones en un plano frontal son el varo y el valgo. Varo es cuando el segmento o fragmento distal se desvía hacia adentro y valgo hacia afuera, ¿no? Como tenemos aquí en la imagen, esta imagen se me hace demasiado buena, ya que, por ejemplo, aquí vemos que el chavito está con su eje biomecánico, lo que veníamos viendo que es esos ejes anatomorfológicos o anatómicos morfológicos, ¿okay? Vemos que están perfectamente alineados. En Kiko, por ejemplo, podemos ver un genovalgo, como las rodillas están hacia adentro, pero si nosotros vemos por la parte de la cadera, vean cómo está, ¿okay? Su cadera está en varo, sus rodillas en valgo y sus tobillos están en varo. ¿Okay? Pero donde recae más el punto de tensión en este caso es en las rodillas, porque ambos extremos de los huesos que forman la articulación de la rodilla están en un varo. Y viceversa, pasa lo contrario con la chilindrina. Ella tiene un genovaro, entonces vemos aquí en sus rodillas cómo están abiertas, separadas una de la otra, pero vemos que su cadera está en un genovaro, perdón, en un genovalgo, ambas caderas están en un genovalgo, y sus tobillos están en un genovalgo, haciendo que todo recaiga o todo se vea en las rodillas, pero siempre se debe de hacer un análisis completo. La desalineación del eje mecánico de la extremidad puede ser de origen óseo o articular. O sea, puede ser algo propio del hueso que no se haya formado bien, que se haya nacido con una enfermedad congénita, que se haya adquirido algún tipo de enfermedad, ya sea durante la niñez o en el transcurso de la vida, por una fractura, que eso es algo óseo, por un virus, una bacteria, puede ser que la desalineación del eje mecánico sea óseo. Y articular, sí tiene que ser comprometidos los dos huesos que articulan para que exista un varo o exista un varo. Vale.
Este dibujo es para sacar o poder ver un genovaro o un genovalgo. Bueno, es innecesario decir que es en rodilla, porque ya la palabra geno o genu, ya sabemos que es rodilla. Este dibujo muestra los valores normales en cada ángulo que se forma. Por ejemplo, aquí en el ángulo femoral interno se forma un ángulo y según el dibujo debe de medir entre 85 y 90. Esas marcaciones las podemos encontrar en cualquier libro de marcaciones radiológicas o en un libro de radiología que traiga marcaciones. Podemos checar y podemos ver estas marcaciones. Esta cantidad o este valor. Tenemos el ángulo tibial. Aquí no hace falta decir que es externo porque nada más, perdón, existe un ángulo tibial que es de 85 a 90 grados. Dentro de estos rangos, la rodilla está dentro de su eje biomecánico. Fuera de estos rangos ya no se considera anormal. En cadera existen otros rangos, ahorita creo, no recuerdo si los puse, pero bueno, aquí tenemos, es la pierna derecha, si lo vemos de posterior a anterior, es la pierna derecha. Si lo vemos de posterior a anterior, es de izquierda. Entonces, yo, como quiero practicar, la voy a ver de posterior a anterior. Entonces, ¿por qué? Porque aquí no tenemos la rótula. Bueno, entonces, por eso puedo asumir que es la cara posterior de toda la pierna. Aquí tenemos la cabeza de fémur, tenemos otro cánter mayor y demás, ¿va? Vamos a hacer una marcación, ¿vale? Para medir el ángulo del fémur, el ángulo femoral. Y aquí nos dice que debe de medir entre 124 y 136 grados. Una medida mayor o menor indica un varo o indica un val. Vemos también una medida por lateral. Se toman en cuenta ambos ángulos, un ángulo femoral posterior y un ángulo tibial. Esos ángulos deben de medir entre 79 y 87 y 77 y 84. Fuera de estos rangos indica una normalidad. Para eso hacemos marcaciones en las radiografías para conocer si el eje biomecánico del hueso es el correcto. La valoración clínica de una desalineación es muy útil, pero no es suficiente. Siempre, por favor, deben efectuar un estudio radiológico acompañada de su exploración física. Obviamente la zona que más se ve afectada es la que debe de sobresalir más que las demás, pero siempre se debe de tomar todo completo, ¿va? Una escalometría de miembro inferior. Escalometría o escalometría. Escalometría de miembro inferior, ¿va? Donde va a salir cadera, rodilla y tobillos. En cuanto a exploración física, lo primero va a ser el examen postural. Ese va a ser lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta. Vamos a ver a nuestro paciente por anterior, por posterior y por laterales, ya que la desalineación o la pérdida correcta del eje biomecánico de cada hueso se da en los tres planos. Se puede dar en un plano sagital, en un plano coronal y en un plano transversal. El genovaro, o bueno, los varos y los valgos en miembros inferiores, los varos y los valgos siempre los vamos a ver en un plano coronal, o los vamos a ver en una vista de anterior a posterior o de posterior, o una vista posterior, ¿no? Siempre los vamos a ver de esa forma los varos. Las anteroproyecciones y las retroproyecciones siempre las vamos a ver en una vista lateral o en un eje sagital.
siempre las vamos a ver así. Y las rotaciones obviamente las vamos a ver en un plano transversal y las vamos a ver en todas las vistas, las rotaciones. La etiología de esta desalineación es muy variada, pudiendo estar ocasionado por deformidades fisiológicas, como ya les había dicho, secuelas de lesiones traumáticas, de las fisis. Acuérdense que las epífisis, las que están más distales al hueso. Patologías óseas como encondromas, displasias óseas o deformidades o por enfermedades metabólicas como raquitismo o deformidades congénitas como una dislocación congénita de cadera. Una dislocación congénita de cadera sin duda alguna va a incluir un valgo, sin duda alguna en niños. La localización del centro de rotación de las deformidades nos permite planear y ejecutar la corrección de un mismo sitio, evitando crear deformidades secundarias indeseables. Una vez que nosotros hacemos una exploración física, hicimos pruebas ortopédicas, hay varias pruebas ortopédicas, no podría decirles una inconcluso que les sirva, ya que los varos y los valgos siempre se van a complementar, más aparte del examen postural, siempre se van a complementar por pruebas ortopédicas, por miotomas, por dermatomas. Siempre van a ser afectados, o casi siempre vamos a ver afectados los miotomas en caso de que, bueno, siempre se va a encontrar debilidad muscular. Pero me está chillando mi hijito. Ok. Si nosotros seguimos esta lógica de la biomecánica del cuerpo, si la rodilla la encontramos en varo, tenemos que ver los dos extremos de esa articulación, tanto la tibia como la cadera. Entonces tenemos que ver, tenemos que hacer también una inspección de esas dos articulaciones, ya que el genovaro o el genovalgo puede ser ocasionada por una desalineación correcta de la cadera. Esta pérdida biomecánica del fémur puede estar ocasionando un genovaro o un genovalgo. ¿Okay? Una osteotomía realizada en el hueso incorrecto puede corregir, o sea, un estudio realizado o una exploración realizada en el hueso incorrecto puede corregir el eje mecánico, aumentando la mala orientación de la articulación, pero aquí le puse en el hueso incorrecto, es en el hueso correcto. Vamos a borrarle esto de aquí. Ay, no, otro poco, bueno. Perdón. En el hueso correcto, ¿vale? Dice incorrecto, perdón. Se puede corregir el eje mecánico aumentando la mala orientación de la articulación, que incrementará. Ah, no, sí estoy bien. Perdón, es que esta presentación la hice unos días antes, entonces perdónenme. Una osteotomía, o sea, un estudio de cómo está posicionada la articulación, un hueso con respecto al otro, realizada en el hueso incorrecto, puede corregir el eje mecánico. ¿Cuál eje mecánico? El que ya está mal, ¿vale? Ese lo va a corregir, va a aumentar su rango o va a aumentar su desplazamiento, aumentando la mala orientación de la articulación, que incrementará la fuerza de cizallamiento en la articulación y en su defecto puede terminar en una fractura o en una fisura, ¿no? En el mejor de los casos una fisura, en el peor de los casos una fractura. Por eso yo siempre insisto en que hagan una exploración física correcta, una exploración física completa en caso de que sospechen de un varo o un valgo, porque siempre se tiene la creencia de que si es genovalgo de rodilla, genovalgo o genovaro, lo que se tiene que corregir es la rodilla, cuando pues la extremidad inferior pues es más que una rodilla, ¿no? Es cadera, es articulación sacroiliaca, es articulación lumbosacra. Bueno, aquí ya estoy hablando de articulaciones de la columna, pero la desalineación de un solo hueso causa que todo el eje biomecánico en el cuerpo cambie. ¿Vale? Ahí podemos ver un ejemplo de coxa valga y coxa vara.
Aquí lo encontramos normal, el ángulo debe de medir 130 grados, de acuerdo a la imagen que les pasé hace un momento. Y normalmente este ángulo debe de medir, perdón, entre 120 y 130. Cuando este hueso, el fémur, en caso de la cadera, se desalinea, vean cómo este ángulo va a aumentar. Ese ángulo aumenta. Este que está aquí, vamos a poner el puntero con esta cosa. Vean cómo el ángulo aumenta aquí en el fémur. Entonces, esto nos puede indicar, o nos está indicando una coxa valga. ¿Okay? A contrario, otra vez volvemos a lo normal, que es 120, 130. Vemos cómo este ángulo aumenta, cierra o mide menos de 120. Vemos cómo este ángulo se cierra, es un poquito más pequeño. Puede ser presuntivo de una coxa vara. Okay. Ahora, lo que quiero que vean de ambos huesos, ¿vale? De ambos huesos, tanto de una coxa valga que es mayor a 130 o de una coxa vara que es menor de 120, cómo se encuentran los huesos, cómo se encuentra la diáfisis distal del fémur, ¿vale? Vean cómo está, eso es lo normal, lo que está de negro es lo normal. Vean qué es lo que pasa con ese extremo distal del hueso. También se va a desalinear porque es un solo hueso. Pues sí, es un solo hueso. O sea, si ustedes mueven un lado, el otro lado se va a mover hacia donde ustedes muevan esa epífisis proximal del fémur en este caso. ¿Va? Entonces, coxa valga mayor a 130. Coxa vara menor de 130, perdón, menor de 120. Mayor de 130, menor de 120. Vamos con genovaro o genovalgo. Lo que podemos ver principalmente en genovaro y genovalgo, después de las rodillas, después de que tenemos la desviación evidente de las rodillas, vamos a ver que los meniscos que están entre tibia y fémur van a sufrir un daño, van a sufrir ese estrés de peso, ese peso mayor que les corresponde cargar. Vamos a ver también el daño a los ligamentos. Vean, como en un genovalgo, el ligamento está más sometido a una fuerza y el menisco lateral está totalmente estresado. ¿Por qué? Por el peso. Y en un genovaro, el ligamento lateral está sometido a una fuerza contraria, es decir, un punto y el otro se alejan, y aquí el menisco medial es el que va a estar estresado. ¿Ok? ¿Qué pasa con los ligamentos que no están sometidos a más tensión de lo normal? Simplemente pierden su fuerza, van perdiendo poco a poco la fuerza de ese ligamento, van perdiendo esa propiedad para lo que fueron hechos los ligamentos, que es la de estabilizar, limitar y proteger. Como este ligamento no está haciendo absolutamente nada, simplemente va perdiendo la fuerza. Es ese propósito de limitar, estabilizar y proteger. Y por último vamos a tener un pie valgo o un pie varo, lo que, bueno, conocemos como vamos a trazar una línea. Aquí yo a mis alumnos siempre les pido que tracen una línea en todo el tendón de Aquiles, en la forma en la que salga la línea. No tienen que dibujarla totalmente recta, deben de guiarse por el del tendón de Aquiles. Y aquí vamos a determinar un pie varo o un tobillo en varo y un tobillo en varo. Recuerden que aquí el tobillo en varo y valgo también tiene que ver mucho con la pisada, que es la pisada que nosotros demos, una pisada en valgo o una pisada en varo, teniendo en cuenta el tobillo. ¿Okay? Aquí para pisar en varo o valgo no tiene que ver ni la cadera,
ni las rodillas. Sí tienen que ver, pero directamente para checar si el paciente está caminando en varo o en valgo, tenemos que ver esta alineación correcta o esta desalineación de nuestro tendón de Aquiles. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Ya que el eje biomecánico de los tarsos se está perdiendo, obviamente se va a perder el de rodilla, se va a perder el de cadera y se va a perder el de columna. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todos los huesos deben de compensar de alguna forma. No crean que, por ejemplo, en este caso, el calcáneo, perdón, no creo que en este caso que el calcáneo que perdió su eje biomecánico, por ejemplo, en este caso el astrágalo, por enfrente el cuboide sin navicular, se van a quedar ahí como si nada. También van a responder a este cambio o a esta pérdida de eje biomecánico correcto del calcáneo. Entonces, el astrágalo va a responder, la tibia y el peroné van a responder también. Y bueno, lo que yo siempre insisto mucho en mi diplomado, es que la exploración física es muy importante. Todos los pacientes deben de hacer siempre una exploración física, por muy pequeña que ésta sea, pero es importante que hagamos exploración física, ya que eso nos hace ser quiroprácticos, ya que si el paciente viene y lo acostamos, por mucho que tengamos un título universitario como quiroprácticos o un papel que nos diga que somos como técnicos en quiropráctica, nos hace unos viles hueseros, literalmente, ¿no? Entonces, siempre se debe de tener esa conciencia de exploración física. Por eso, las personas que vienen y se inscriben al diplomado, yo no les enseño a tronar los huesitos, como pues muchos de mis alumnos piensan, ¿no? Yo pensé que al entrar al diplomado, pues nos ibas a enseñar luego columna, o al mes, 2 meses nos ibas a enseñar columna e íbamos a tronar luego la columna, ¿no? Cosa que no es cierto. Yo les enseño a mis alumnos siempre a palpar, los exámenes de marcha, de postura, siempre se los voy a enseñar, ¿no? Porque siempre, y en cada seminario que tengo y en todos los diplomados, les digo que es muy importante la exploración física, ¿okay? Y bueno, como les dije al principio, este es un breve tema de varo y valgo. Vamos a repasarlo un un par de minutos más. Entonces, el varo y el valgo es la pérdida del eje anatómico morfológico y mecánicos que le proporcionan al esqueleto una estabilidad intrínseca, es decir, una estabilidad de articulación entre articulación entre otra articulación. ¿Okay? Entonces, la pérdida del eje anatómico morfológico hace las desalineaciones. En cada vista transversal, en cada plano, transversal, sagital y coronal, tenemos nuestras pérdidas de eje biomecánico, ¿correcto? ¿Va? En este caso, los varos y los valgos siempre los vamos a ver en una vista coronal o en una vista anterior o posterior. Siempre los vamos a ver en esas vistas, ¿okay? Siempre, en las extremidades, las desviaciones en el plano frontal, perdón. Okay. La desalineación siempre se valora tomando como referencia el segmento proximal, que de referencia, por ejemplo, es el antebrazo respecto al brazo, la tibia con respecto al fémur, ¿no? Siempre siendo el distal es el que se desplaza. Las marcaciones radiológicas, esas son muy importantes, ya que eso nos va a determinar qué grado de varo, qué tan varo y qué tan valgo está nuestra articulación, ¿va? La exploración física es muy importante, aunque no es suficiente, ya que siempre se debe de efectuar un estudio radiológico y hacer las marcaciones respectivas, ¿okay? La etiología muy variada, casi siempre va a ser por lesiones o secuelas traumáticas. Y siempre hay que encontrar en dónde vamos a ajustar en caso de quiropráctica. ¿Dónde vamos a ajustar un genovaro? En la cadera, a lo mejor en el tobillo, o a lo mejor sí es propio de rodilla, pero hay que hacer una exploración física importante. ¿Vale? Valga,
mayor a 130, vara menor a 120. Genovaro o genovalgo, las principales estructuras que vamos a ver lesionadas. Y el tobillo en varo y tobillo en valgo. Siempre hacer esta pequeña marcación, ¿no? O esta pequeña línea en los tendones de Aquiles. Okay. Y bueno, varo y valgo, yo le explico obviamente mucho mejor con su tratamiento quiropráctico en el diplomado en quiropráctica, ¿no? Claro que se puede tratar, es tratable siempre y cuando dependiendo de la edad de mi paciente. Recuerden que es normal que de 0 a 3 años los niños caminen o aprendan a caminar después del año 3 meses a los 3 años, que es cuando empiezan a caminar los niños, que caminen en varo o en valgo, es normal. De los 3 a los 6 años todavía los niños están en crecimiento, pero ya no debe de ser tan evidente como del año a 3 años. Debe de disminuir de 3 a 6 años, el varo o el valgo debería de disminuir. Y de los 6 a los 12, este eje biomecánico debe de entrar en su normalidad. Si después de los 12 sigue existiendo un varo o un valgo, es importante que los lleven a valoración con el ortopedista o en este caso con un quiropráctico que también está totalmente capacitado para diagnosticar un varo o un valgo y dónde es donde vamos a atender, ¿vale? Si en cadera, rodilla o tobillo. Recuerden que esto nada más va en extremidades inferiores y creo que este dibujo queda así como súper claro, ¿no? El chavito normal, Kiko valgo y Chilindrina varo. Okay. Bueno, mi nombre es María Eloísa Ortiz Huaste y los veo en un próximo seminario.